flor de oro. Muy bien. Ahora nos acompaña Ricardo André, a quien damos la bienvenida en este espacio de conferencias del Centro Cultural y Artístico. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias por la invitación y es un gusto estar a vuestra disposición y aquí dispuesto a entregar estos temas de introducción para que entendamos de qué se trata el I Ching. Perfecto. ¿Sabes qué me llama la atención de tu currículum, Ricardo? Es dos estadías monacales con el budismo, una en Nepal y otra en Paraguay. ¿Qué fue lo que te llamó? ¿Cuál fue el llamado interior que tuviste para hacer estas estadías monacales? ¿Cómo fue? A ver, en realidad fue casi por accidente. Yo me encontraba haciendo mi práctica de periodista iba como el último miembro de una comisión que iba a entrevistar por algunas situaciones en el Tíbet. Y teníamos que parar en Kamandú para preparar las entrevistas, que finalmente no se realizan, quedamos sin dinero, y yo me quedo estacionado en Kamandú esperando el dinero. Y es así como di con una abadía, y por esas cosas extrañas de la vida me invitaron a quedarme. Yo pensaba unos días y me quedé más de 7 meses. Y esa fue mi experiencia, mi primera experiencia de este tipo. Ahora, yo tenía una relación con el budismo desde joven, pero teórica, de leer libros, de aprender a meditar, ese tipo de cosas. Nada religioso, nada militante, digamos. Correcto. Y esa fue mi primera estadía. Mi segunda estadía es más tarde ya, y eso se da en Montevideo, y posteriormente voy a la abadía que tenían los japoneses cerca de las cataratas de Iguazú. Lo coordinado o lo sincrónico es que ambas escuelas pertenecen a la misma enseñanza, sin que yo las buscara, ¿ya? Que es la enseñanza del Sutra del Loto. Y practicaban y se rehacían al mismo maestro. Y entonces esas coincidencias fueron bastante sincrónicas. Correcto. Y esa fue mi estadía monacal. Mira, qué interesante esto de lo casuístico que de pronto se da en ciertas ocasiones en el camino, ¿eh? Y lo otro que me llama la atención es esto de quedarse finalmente en el camino del I Ching. Quedarse y caminar en este andar, ¿cierto?, de descubrirlo. ¿Cómo fue eso también, el llamado? Bueno, con el I Ching también fue nada buscado. Yo entré en contacto con el I Ching como entramos muchos occidentales con este tipo de cosas. Yo entré siendo estudiante, tenía 22 años, y me llega este librito, pero yo estaba ya enamorado de China por militancia política en ese tiempo. Yo tenía 22 años, yo ya pertenecía a un grupo, digamos, que apoyaba la revolución, etc. Entonces, cuando llega este librito tan extraño, fuera de los cánones tradicionales, me llamó muchísimo la atención. Y me veo obligado, me sentí la obligación de introducirme mucho más en la cultura, en la historia, y justo se da que en Florencia el Instituto Ítalo-Chino estaba realizando una introducción a la sinología, cosa que yo aproveché, y posteriormente fui a Roma, y en Roma uno de los secretarios de la embajada, un hombre joven de 30 y tantos años, era un conocedor de estas cosas y me introduce a través de literatura que difícilmente yo podría haber encontrado si no fuera guiado por esa persona. Correcto. Y de esa manera, digamos, mi entrada al I Ching fue una entrada por la vertiente de la historia, de la cultura, de los hechos. No, yo no entré por otro lado con el I Ching. Luego mis prácticas con el I Ching me llevan a descubrir otras cosas. Y finalmente, el año 88, que me encuentro en un grupo en Basilea, que como que redondea todo lo que yo había aprendido en tantos años, pero fue esencialmente práctica. Para mí el I Ching fue, hasta hoy día, es mi guía, es el que me ha mostrado, digamos, las grandes avenidas por donde yo he caminado toda mi vida. Esa ha sido mi relación con el I Ching.
Bueno, quiero que nos invite entonces a una de esas avenidas y nos invite a caminar junto a ti en esta hora que tenemos contigo de poder aprovechar de tu sabiduría y conocimiento. Estamos preparados, estamos con buzo puesto para caminar contigo y te dejamos entonces la pantalla completa solo para ti y poder disfrutar de tu exposición. Bien. Perdón, tengo un problema. Estas cosas no pueden pasar. Bien. El I Ching. Vamos a comenzar. Como antes dije, para meternos en la historia, mi introducción al conocimiento de la cultura, la literatura, etcétera, ya tenía una base en el budismo. La estadía mía en el año 77 en Katmandú y mi introducción a la sinología me ayudó en gran manera a entender una cosa muy importante para los occidentales, que es comprender los textos chinos desde la mentalidad o intentar entenderlo desde la mentalidad de un chino, cosa que es muy difícil, pero ayuda en gran medida si uno se introduce a través de la historia, de la literatura, del arte, de etcétera, o de la historia política, y uno va entendiendo el sentido que van teniendo las imágenes, las formas de pensar que luego vemos en el I Ching u en otros textos. Mi estadía, yo estudiaba en Florencia en ese tiempo, yo desde muy joven, ese es el instituto donde yo estudiaba, y siendo también en la Universidad de Basilea, por donde pasé, y eso me sirvió mucho para ir asentando mi práctica con el I Ching. Este es la Universidad de Basilea. Ahora, hablemos del I Ching. Publiqué yo un tratado, que es este, el Tratado del I Ching, en donde intento explicar o expandir los conocimientos de también la Flor de Oro, sobre qué entiendo yo por el I Ching y cuáles son los desarrollos que Richard Bilgen publicó la primera vez por ahí por los años 20. En base a eso, he publicado este libro que ha tenido muy buena acogida y ha durado hasta ahora en varias ediciones. También El secreto de la flor de oro, que es la forma que tenían los maestros relacionados con el I Ching para entrar en un sistema de meditación, porque descubren de que las simbologías del I Ching no son solamente arquetípicas o matemáticas, que también lo son, pero sino que también pueden ser realizables en un sistema en el cuerpo. De ahí nace mucho, nace la medicina, nace el Feng Shui, nacen muchas cosas. Por lo tanto, también tengo un desarrollo. Ahora, la exposición que yo voy a realizar ahora, quiero contextualizarla en la historia. ¿Por qué? Porque hay mucha especulación en torno al I Ching. Yo he leído mucho. Algunos dicen que es un libro mítico, que no saben quién lo realizó. En otros casos dicen de que es un libro que escribió Confucio, ¿no? El maestro Kuntex. Pero en realidad la historia del I Ching está ligada íntimamente a la historia de China. Y si nosotros no tenemos el esquema de la historia de China así muy a grosso modo, no vamos a entender los orígenes del I Ching. Porque el I Ching tiene orígenes y hay bastantes datos sobre esos orígenes. Tengamos en cuenta que en el periodo que ustedes están viendo ahí en su pantalla, los 3 primeros periodos son llamados periodos no habían dinastía, no habían gobierno, son periodos de avances en progreso, está el tiempo de los metales, el tiempo de las piedras, etc. De este tiempo, el tiempo de Lobsang es uno de los más prolíferos, uno de los más avanzados. Estamos hablando de 3.000 años antes de nuestra era. ¿Por qué es importante ese periodo? Porque luego viene el periodo de los 3 Augustos y los 5 emperadores del Imperio Dorado, que no se ha podido fijar la fecha si entre el 2800 al 2000 y tanto. Pero entre el año 4700 al año 2070 antes de nuestra era,
es en donde surgen lo que se llamó los mitos de los dioses, donde está Fuxi, el Gran Yu, entre otros. Para que contextualicemos, es decir, hay algunos que piensan de que el I Ching o Fuxi existió 5.000 o 6.000 años antes de nuestra era. Históricamente no es posible ubicarlo tan allá. ¿Por qué? Porque este fenómeno de Fuxi se habría dado en las épocas de culturas de los Hongsan, de los Liu Su y los Longsan, o sea, los 3 primeros periodos. Y que el periodo de los 3 Augustos y los 5 emperadores habrían sido ya parte del Imperio Dorado que se inspiró con las enseñanzas de Fuxi. Por lo tanto, el primer evento que tenemos que registrar es que los orígenes de este pensamiento, de esta enseñanza, de todo lo que hoy día tenemos como I Ching, que es mucho más de lo que hoy día tenemos, tiene un origen entre el año 4700 al año 2700, más o menos son dos. En todo ese tiempo se habría desarrollado la etapa de Fuxi y del Gran Yu. El Gran Yu es muy importante porque, ¿verdad?, es uno de los mitos que forman la China actual y inician los sembradíos de arroz, o sea, no es menos importante, ¿no? Después hay otra etapa que es importante para que entendamos la proveniencia del I Ching y que es la dinastía de los Zhou, ¿no? Hubo una dinastía Loxia que fueron bastante cultos, ¿verdad? La dinastía de los Shang, aproximadamente 1600 a 1046 antes, pero que derivó en una crisis que finalmente el pequeño reino de los Zhou, que era muy pequeño, logra expandir su poder moral más que su poder político-militar, que no lo tenía, pero sí tenía un gran poder moral, porque existía un señor que se llamaba Wei Guan, ¿no?, que era un gran sabio, etc. Bajo la dinastía de los Zhou, ¿verdad?, que es una dinastía que dura prácticamente casi 600 años, es en donde se producen los primeros escritos ya definidos o detallados, ¿verdad?, del I Ching. Fuxi, en algunos casos se decía, hasta el año 84 más o menos, se decía que era un ser místico o que no había existido, etc. Pero hay encuentros de arqueología, etcétera, que ya definen. Por ejemplo, está la danza cósmica, que es uno de los hallazgos en años 84 en Bampo, en donde finalmente se empieza a cerciorar de que ya es ubicable el dato histórico de la existencia si no del sujeto, al menos la influencia del sujeto, para que nos ubiquemos en el tiempo. Es decir, no estamos hablando de cosas que no puedan ser probadas. Podemos discutir si estamos de acuerdo o no, pero son comprobadas. En todo este plano, el río Amarillo tiene una gran importancia, como ustedes deben saber, porque el río Amarillo es donde Fuxi, digamos, se iluminó y recibió del cielo las leyes del cielo y de la tierra y recibió las primeras tablas, y también el Gran Yu manifiesta todo su poder para controlar las aguas, ¿verdad?, y guiar a su pueblo en los tiempos de la gran inundación. Bien, esos son como los datos históricos. Disculpe que a veces se me pasa no tengo mucha práctica técnica. Esto es como una introducción para que ustedes identifiquen el I Ching no como un libro inventado o especulativo, sino como un desarrollo propio de una cultura antiquísima que tiene nombres, precedentes e historia. Estas imágenes que ustedes ven corresponden al Museo del Gran Yu en China, en el río Amarillo. Una vez que Fuxi recibe las primeras tablas, que son símbolos y números, se desarrolla una cantidad de símbolos, primero en caparazones de tortuga y también en huesos. Si ustedes se fijan, estos primeros escritos en hueso o en caparazón de tortuga no son precisamente ideogramas chinos como los conocemos hoy día, ¿no? Son bastante particulares, se asemejan mucho a los escandinavos y algunos petroglifos en América Latina. Fuxi
no se conoce exactamente qué fin hizo. Ahora, por ejemplo, no hay una historia escrita sobre eso. Estos son, por ejemplo, perdón, tengo un problema ahí. Estos son, por ejemplo, los escritos en hueso, como ustedes pueden ver, ¿no? De cómo se deduce de aquí el I Ching que conocimos. Estos símbolos representan lo que hoy día serían los 64 signos, ¿verdad? Pero acompañado de esto hay una matemática, y es la matemática y la simbología es este hombre, el soberano sabio Wowan, el que por fin desarrolla lo que se va a conocer como el primer libro editado del I Ching, que se llamará el Itoush o los cambios de los Zhou. Este señor, el soberano, junto con su tío, el duque de Zhou, y después posteriormente su hijo, son los responsables no solamente de escribir, ordenar, sacar los primeros cálculos, presentar las primeras imágenes, darle un cierto orden a lo que hoy día conocemos como I Ching, ¿verdad? Y ellos son los responsables. Pero ellos no lo hacen solamente con eso. Este hombre, Wowan, funda lo que se considera la primera universidad oriental, donde se enseñaba el sembradío, la crianza de animales, la alianza de los metales, etc. Todos los oficios se estudiaban en esta especie de universidad oriental y, entre otras cosas, entonces, el libro de los cambios o el cambio de los Zhou, junto con otros libros, se tornaron los libros clásicos de la enseñanza en aquella época. Estamos hablando del año, más o menos el año 1100 antes de nuestra era. O sea, ya teníamos ya ahí un indicio claro, concreto, de los inicios de esta escritura y esta enseñanza. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Wowan, antes de que su padre se convirtiera en el primer rey, ¿verdad? Se llama Xipe, pueden seguir la historia. Bueno, la historia del reino de Zhou dura más o menos 600, 700 años. Lo que sucede es que durante esa época, tal es el desarrollo cultural que comienzan a abrirse muchas escuelas de pensamiento, escuelas políticas, escuelas diplomáticas, los legistas, en fin. Y de esa escuela, prácticamente en el año 400, un poco antes que se iniciara la guerra de los 10 estados combatientes, China, la China central, etcétera, proliferaba de escuelas de pensamiento, ¿verdad? Eran como sincrónicamente muy similares a lo que estaba pasando en Grecia. Y es un tiempo de mucha cultura, y ahí aparecen algunos sujetos importantes en la historia como Confucio, Lao Tse, Modi, Mencio y otros, y otras escuelas más. Junto con eso, por esos paralelismos extraños de la vida, mientras muchos pensaban y había una cultura floreciente, se produce una de las mayores y más furibundas guerras de las cuales se vivió en esa época. Los 10 estados presentes se reducen a 7 por las alianzas que se realizan. El pequeño reinado de Zhou prácticamente venía en decadencia, y estos 7 grandes estados, que de los 10 se reducen a 7, ¿no? Comienzan a combatir entre ellos. ¿Qué es lo que sucede entonces en tanto se produce esta guerra? La lucha entre los señores de la guerra produce algunos eventos dentro del I Ching. ¿Por qué? Porque no había tiempo para hacer grandes escuelas de pensamiento en medio de la guerra. Y aún así, hombres como Confucio lo intentaron de todas maneras. Pero sucede otro evento. Y el evento es que hasta el momento los Zhou no solamente desarrollaron la cultura, los libros, las bibliotecas, etcétera, sino que además instalaron un cargo dentro del palacio que se llamaba el Li Pu, es decir, el encargado de los ritos. Y se establecieron ahí estructuras de carácter sacerdotales dentro del palacio,
Esta estructura sacerdotal, entre ellos estaba el archivero, que es un rol muy importante dentro de las dinastías, ¿verdad? No solamente era el que archivaba, sino también era el especie, por decirlo de alguna manera, era el que sabía todo y el único que podía aconsejar al soberano. Ese rol, que era tan importante, en medio de la guerra, ¿verdad? Se ve también con problemas. Hay un efecto colateral, en donde, porque si estos sacerdotes de palacio servían al rey y estaba en cuestión la dinastía toda, porque todos los estados estaban combatiendo, entonces prácticamente el rol de ellos se disminuye, se encierra y quedan como en segundo plano. O sea, hubo un efecto de la guerra cuando se sucede la guerra de los reinos combatientes. Tener en cuenta este detalle. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque aquí, en este tiempo, en el tiempo de la guerra de los reinos combatientes, se produce un quiebre con los archivos que son los orígenes y que son la base de Lichín. Porque hasta ahí todos los archivos estaban ordenadamente en palacio, encargados con estos sujetos importantes, ¿no? Que ellos se llamaban a sí mismos o los conocían como la Orden del Jade, porque ellos tenían un sello póstumo. Cuando moría uno de estos hombres, le decían que habían recibido el sello póstumo del Jade, por eso le llaman la Orden del Jade. Siendo esa la situación, la guerra tiene un efecto sobre estas escrituras o sobre estos archivos. Imagínense usted que Modi, uno de los grandes pensadores, Lao Tse y Confucio, se ven envueltos en esta situación, y es lo que en gran parte estos efectos tienen, enrollan prácticamente y arrasan con las escuelas que se habían abierto, que no eran solamente ellos, eran muchas más, ¿verdad? Algunas favorecen la guerra y se ponen al servicio de los señores de la guerra, otros, como en el caso de Modi, ¿verdad? Va contra la guerra, ¿no? Y forma guerreros santos, que era bastante loca la idea. Mientras que otros, digamos, simplemente se retiran del mundo, ¿no? Y no necesariamente forman escuelas, como en el caso de Lao Tse. Es decir, la guerra sí tuvo un impacto muy fuerte en todo el desarrollo cultural que se venía dando desde el tiempo de los Zhou. Tengamos presente ese detalle, porque ese detalle va a tener un efecto en las escrituras que finalmente son el I Ching. Existían unos señores que se llamaban los Fanchi. Los Fanchi eran llamados los hechiceros del bosque. Eran hechiceros, eran magos, hechiceros, etc. Y ellos trabajaban esencialmente con la búsqueda del elixir de la vida o la pócima de la eternidad. Ese era su gran objetivo, ¿no? Y buscaban todas las fórmulas, discutían las distintas fórmulas, ¿no? De cómo llegar a tener 1000 años sin envejecer. Estos señores eran, ¿cómo se dice?, extrainstitucionales, estaban en los bosques, no eran del pueblo, se veían en la esquina, en las casas, etc. Cuando sucede finalmente el fin de la guerra de los 10 estados combatientes, los Qing con los Tang, que son los dos grandes alianzas que finalmente son los que ganan la guerra, ¿verdad? Desplazan a esta orden del Jade y a estos archiveros, los desplazan, y se produce un evento que es conocido como la Gran Quemazón de Libros. Qin Shi Huang es el responsable, una vez que se instala la primera dinastía reconocida históricamente, la Qin Shi Huang, es el que ordena la quemazón de los libros y de todos los escritos que se consideraban, ¿verdad?, que eran demasiada instrucción para el pueblo, por lo tanto había que tener al pueblo ignorante. Esa quemazón de los libros, desgraciadamente, quemó más o menos una cuarta parte importante de lo que los maestros y sabios habían escrito en torno a las enseñanzas de Fuxi, del Gran Yu y de Gongwan. Por lo tanto, se pierden por lo menos 5 grandes escolios de esos escritos. Los otros se salvan porque se dan cuenta de que los Fanchi consideran de que quizás ahí van a encontrar ellos el elixir de la vida. Por lo tanto,
conserva los escritos para ver qué pueden ellos extraer para su beneficio. Y gracias a esa pretensión, ¿verdad? Esos escritos se salvan. Pero todos aquellos que servían dentro del palacio a los santos, los sabios, etcétera, escapan, ¿verdad? Y viven un largo exilio, muy largo, en lo que hoy día se llaman las montañas santas o las montañas del bambú. Este orden del sacerdocio, conocido por sus roles de consejero, archivero, encargados rituales, etcétera, ¿verdad? Son los que hoy día en el I Ching se conoce como los santos y sabios. Cuando ustedes ven el I Ching, dice, los santos y sabios hacen tal cosa, los santos y sabios pensaban tal cosa. Bueno, estos santos y sabios son esta orden que fue desplazada por los Fanchi en el primer periodo del inicio de las dinastías. Bien, para que tengamos presente cuál era el rol, ¿verdad? Y cuál fue el destino de estos escritos. Bien, ahí está la quemazón de los libros, ¿verdad? Que están archivados, están con fechas, con nombres, etcétera, ¿verdad? Y gracias a que se salvó una parte de esto, hoy día nosotros podemos tener el I Ching, de todas maneras tampoco los tendríamos. ¿Qué sucedió con los hechiceros que le ofrecieron al primer rey Qing, le ofrecieron la vida eterna? Le daban pócimas con metales pesados que finalmente enloquecieron al rey y mataron otros cuantos príncipes y nobles. Después de esa época, que duró más o menos unos 200 y más, casi 300 años, no duró poco, ¿verdad? Viene un tiempo ya de cordura, en donde las dinastías comienzan e intentan comenzar a establecer, volver a las costumbres, volver a la cultura, abrir la enseñanza, etc. Para esto tienen que desplazar a los Fanchi, ¿verdad? Y comienza el retorno de aquellos que antes ocupaban roles o que estaban ligados a estas enseñanzas y que podían trabajar, ¿verdad? Con estos escritos que para muchos tenían fórmulas, algunas fórmulas matemáticas, simbología, etc. Una nomenclatura que no todos podían entender. Y aquí hay un hombre importante, ¿verdad? Que se llama Wang Pi. Wang Pi, en el año 220 o 280, ya de nuestra era, imagínense, todo esto ya han pasado casi 380 años, ¿verdad? Inicia, él es el responsable de juntar todos los escritos que habían, separar lo que los Fanchi habían contaminado y recuperar lo que los santos y sabios o los viejos archiveros habían recopilado. No fue un trabajo fácil, pero él lo enfocó de otra manera, porque estaba toda la parte oracular, que era muy matemática y de muchos símbolos, y estaba toda la parte del desarrollo de sabiduría. Wang Pi le da un enfoque, y le da el enfoque de la sabiduría. Por lo tanto, la reconstrucción de los escritos, ¿verdad?, del Yi Touch o el libro de los Zhou, porque ese es el origen, ¿no?, son tomadas como un libro de la sabiduría por Wang Pi. Y él ordena y establece entonces cuáles son los escolios sobre los cuales hay que trabajar y cuáles son los escolios que están obsoletos o no se entienden o quedaron rezagados o son parciales. Debemos a este hombre entonces gran parte de que nosotros hoy día conozcamos y tengamos en Chile. Los 5 escolios que quedan vigentes, según Wang Pi, entonces tienen un tiempo de desarrollo, de enseñanzas, en todo esto se crean escuelas, hay otros maestros que tienen mucha importancia, que retoman también la parte oracular, ¿verdad? Y la desarrollan, cosa que no hizo Wang Pi, pero le dio un enfoque que gracias a eso hoy día tenemos un enfoque de sabiduría del I Ching, si no habría sido pura fórmulas oraculares. Bajo el periodo Song, algunos años después, en China todo así, ¿eh? Los años son, ¿no?, pasados de 200, 600 años como si nada. En el periodo Song, 960-1279 de nuestra era, finalmente este libro de sabiduría que ya Wang Pi había establecido y todas las escuelas fueron trabajando, también aparece, digamos, un maestro que es el maestro Zhu Yi, que es el que él desarrolla la parte oracular que había quedado pendiente. Con lo de Wang Pi y con lo de Zhu Yi, prácticamente es el I Ching que hoy día conocemos. Luego, alrededor, todo esto, en el año 1250, más o menos, y aquí a este hombre le debemos
en efecto, le debemos que tengamos el I Ching hoy día en nuestras manos. Su nombre es Con o Tong Hi Chi. Yo sé si hay alguien que hable chino hablará mejor que yo. Alrededor del año 1250 nuestra era expone. Él trabajó muchísimos años en este libro que recopila todo lo de Wang Pi y todo lo de Chu Ji y prácticamente todo lo de las escuelas que se habían desarrollado. Y él se da cuenta que hay una vertiente de sabiduría, hay una vertiente oracular y se había desarrollado una vertiente mística, que eran los sistemas de meditación, que era la escuela de la flor de oro. También se habían desarrollado escuelas de orden filosófica. La más connotada era la escuela del Yin Yang, o el gran fundamento. Él toma todo esto, ¿verdad? Y toma, por ejemplo, los comentarios que había hecho Confucio. Porque aquí aclaro inmediatamente, hay algunos, ustedes abren Wikipedia o algunos otros dicen, es un libro de Confucio, o es uno de los clásicos de Confucio. La historia real es que el libro, el I Ching existía antes de Confucio. Cuando Confucio entra en crisis en los últimos 15 años de su vida, hay una anécdota, una leyenda o una historia, cada una la tomará como es, que cuando él dice, necesito 50 años más para introducirme en las enseñanzas de mi maestro Guo Guan y en los escritos de los cambios. Cuando existía el I Ching en ese tiempo era el libro de los cambios de los shows. Y él lo que agrega y el aporte de Confucio son los comentarios. Él hace una serie de comentarios sobre cada uno de los signos y toma gran parte de la sabiduría y lo combina con los oráculos y empieza a entender de que ciertas combinaciones oraculares, ¿verdad?, tienen que ver con ciertas virtudes. Y de ahí él hace los primeros comentarios, que son muy importantes. ¿Por qué? Porque será la base que luego tomará este hombre, Chao Ti, este hombre que en el año 1250, porque será sobre ese riel que él enfoca el orden de este libro, que lo divide en dos salas. Uno se llamaba todo el sistema oracular y todo el sistema de sabiduría. Y deja el otro elemento, el elemento místico, etcétera, lo desarrolla posteriormente. Y ahí hay otros escritos, ¿verdad?, que no incluyó acá. Por lo tanto, le debemos a este hombre, digamos, que tengamos el I Ching que hoy día conocemos. Ahí están los escolios para que ustedes los conozcan. ¿Con qué se encuentra y quién es Richard Benjamin en todo esto? Veamos. Resultó de que se desarrolló el I Ching, nuevamente se recompusieron los archiveros dentro del palacio, en toda esta época, ¿verdad?, hasta 1911. En 1911, ya la decadencia prácticamente de las dinastías, estalla una guerra que se llama la Revolución Republicana o la Revolución de la República, que duró un año hasta 1912. Y que a pesar de que no destrona completamente los poderes dinásticos, sí, digamos, desestructura todas las fórmulas dinásticas de gobierno, prácticamente. Bien, tengamos en ese contexto de lo que sucedió ahí. ¿Por qué? Porque Richard Benjamin era un joven de 33 años que ya conocía la literatura, la historia, etcétera, ya tenía conocimientos de sinología. Él era un misionero adventista, alemán, y él viaja, en Alemania tuvo mucho efecto la guerra de los Boxer. La guerra de los Boxer fueron los esclavos que se rebelaron en contra de los extranjeros en los principales puertos de China, que fue una masacre prácticamente, y los europeos quedaron muy traumados porque Europa manda tropas a China para aniquilar la rebelión de los Boxer. Eso fue en el año 1900. Richard Benjamin llega en 1906 a China, lo que significó que eso estaba, y él como alemán, como adventista, como un hombre europeo, no tenía la vida asegurada para nada. Era una aventura absolutamente riesgosa la que emprende Richard Benjamin. Curiosamente, él mismo lo dice, ¿verdad? Él amaba a China ya desde antes, conocía el I Ching por una traducción de James Lee, un inglés colonialista que muestra el I Ching no como lo conocían en Palacio, porque nadie había entrado nunca en los archivos de Palacio,
sino lo que practicaban los fanchi en la calle. En cada esquina habían fanchi que practicaban un I Ching que trabajaba con 4 líneas que se llamaban los tetragramas. Ese es el I Ching que conoce James Lee. Y James Lee, ¿verdad?, como buen colonialista, despreciaba bastante a los chinos, pero era el único libro que se conocía en Occidente, y Richard Bingen quedó todavía con mayor curiosidad con respecto a esos elementos. Él viaja a China, ¿verdad? Y estando en China, él se empieza a tener una especie de revolución interna en este choque cultural que lo lleva prácticamente a un evento importantísimo. Resulta de que cuando él está en China, conoce un hombre. Este hombre resultó ser el archivero que tenía los accesos a los escritos. Y por esas cosas inexplicables o sincrónicas, como diría Jung, este hombre, el chino, que ya vamos a ver el nombre de él más adelante, ¿verdad?, lo introduce a Richard Bingen para que él conociera estos escritos y viera la posibilidad de traducir lo que ellos le iban a dar, no lo que Richard Bingen escogiera, sino lo que los chinos le iban a dar a Richard para que fuera traducido a una lengua europea. No importa si inglesa, francesa, alemana, no les importaba. Porque ellos, a través del oráculo, habían entendido que su periodo había terminado y que esas enseñanzas posiblemente iban a desaparecer. Por lo tanto, la salvación estaba que se trasladaran a Europa. Y Richard Bingen fue el escogido, lo que en él ocasiona un gran tema posteriormente durante toda su vida. Que Jung habla mucho de eso en sus libros. Richard Bingen se introduce en el I Ching como traductor, y en tanto está ya la revolución de 1911-12, él se queda porque estaba a cargo de la Cruz Roja. Prácticamente eso de misionero adventista ya lo dejó botado porque dijo: yo no voy a bautizar nunca un chino, porque cada vez que hablaba de espiritualidad con los chinos, él decía que ellos estaban mucho más adelante que los europeos. Dijo: no, entonces me enorgullezco de no haber bautizado nunca un chino. Y se dedica entonces al trabajo de solidaridad, etc. Y es encargado de la Cruz Roja. Y eso es lo que a él lo salva, de no ser expulsado o de no sufrir las consecuencias de las revueltas que se habían en ese tiempo. Está ya la Primera Guerra Mundial. Entonces él viaja nuevamente, se va a Alemania, y los maestros chinos que trabajaban con él prácticamente también se dispersan, ¿no? Las situaciones no estaban, ¿verdad? Ya no era lo de antes. Y Richard Bingen se traslada con parte de los escritos que los chinos le habían dado. Él siguió trabajando en Alemania, pero siguió en contacto con estos maestros. Y él vuelve a viajar a China para mostrarle lo que él había traducido, y los chinos lo que hacen es, con la ayuda de él, es retraducirlo, algunas partes importantes, al alemán, para verificar de que lo que Bingen estaba traduciendo era lo correcto. Trabajo que no pudo haber hecho sino un chino con un alemán, ¿no? Seguramente un chileno con un argentino jamás habrían hecho eso. Esto lleva entonces a que finalmente se tengan los escritos que los chinos consideraron que era importante. En tanto, el hombre que introduce, ¿no?, Lao Nai Xuan, el último archivero de la corte, ¿verdad?, después de 10 años, en tanto él muere. En el intertanto, él fallece. Por lo tanto, dice, él queda con este trabajo y, claro, pasa una época no fácil, porque estamos hablando ya del año 14, etcétera, en donde prácticamente con lo que él tenía, que era mucho, lo que él tenía que decidir, con seguramente 1 o 2 chinos más que quedaban por ahí, tenía que decidir lo que iba a publicar y lo que no iba a publicar, ¿no? Ahí el amigo de Richard Bingen, Carl Gustav Jung, fue de mucha importancia, lo ayudó a discernir, lo ayudó a entender, porque él tenía un conflicto entre su occidentalización y su creencia adventista y todo lo que había aprendido con el I Ching. Tenía un choque cultural y espiritual no menor. Cuestión que dicen que no resolvió, según cuenta Jung. Finalmente, Richard Bingen hace una primera publicación de pocas copias, que es esta que estamos viendo acá,
en el verano, en junio del año 21. Lo presenta en un círculo en Múnich, lo presenta, etc. Él consideraba que de ahí en adelante él había cumplido, pero posteriormente la publicación de 2 años después, del año 23, es la primera publicación masiva, 4.000 ejemplares, y es ahí en donde prácticamente el I Ching que hoy día conocemos es el I Ching de Richard Virgen que hoy día podemos acceder. Richard Virgen, según cuenta Jung, fallece el 2 de marzo de 1930 a los 57 años de edad. En recuerdos y pensamientos de Jung, cuenta de que Jung estaba en ese momento en Locarno, en la parte italiana de Suiza, haciendo un libro que era el libro de los muertos. Y se le presentó un chino, dice, a su cama a las 4 de la mañana, cubierto con una capa azul que no le veía el rostro. Pero dice, cuando él se saca la capa, dice, yo pude verlo tan claramente, era un chino, le podía ver hasta las arrugas de los ojos, con las manos metidas en sus mangas anchas, y yo dije, dice Jung, Richard Virgen ha muerto. Y efectivamente en la mañana, él sabe que Richard Virgen a esa hora había fallecido. Eso lo cuenta Carl Gustav Jung. Por lo tanto, fallecido, ¿verdad? El maestro Virgen, ¿qué nos deja? Nos deja el I Ching que hoy día conocemos. Ahora, ¿cuál es la crítica que nosotros le podríamos hacer al maestro? De hecho, su hijo, Helmut, hizo luego un librito que se llamaba El significado del I Ching. ¿Por qué Helmut hace este librito? Porque Richard Virgen expone es casi un elemento de introducción. Soslayó gran parte de la sabiduría, se dedicó a la parte oracular y con todo ese elemento hizo el I Ching que nosotros hoy día conocemos. Pero resulta de que hay muchas partes, si ustedes lo leen en el I Ching, en la parte que se llama el material, ustedes se van a dar cuenta que Virgen explica un fenómeno, dice, cuando los signos se presentan de esta manera, el sabio hace de esta manera y eso significa que puede llegar a futuro. O hace de esta otra manera y con esto se llega al pasado. Pero tú dices, bueno, me lo explicará más adelante cómo hago eso, ¿no? Y tú vas, terminas el libro y no te explico nada. Entonces lo que hace Virgen expone lo que los sabios lograron con el I Ching o lo que se podría lograr con el I Ching o lo que otros expusieron, pero él no se atreve a hacer un desarrollo. En los comentarios sí, él agrega algunos elementos suyos. Esto tiene una explicación. Quizás él pensaba hacerlo posteriormente, posiblemente sí. Tenía tanto respeto que finalmente dijo, hasta aquí puedo llegar yo. O, ¿verdad? Al no tener ya el contacto con sus correligionarios chinos, él no se sintió con la moral de tomarse la autoridad para exponer algo del cual él no había sido autorizado. De estas cosas yo vine a saber después del 88, porque en Basilea me encontré con gente que había trabajado o que habían sido alumnos, ¿verdad?, de Carl Gustav Jung, o que habían trabajado con el hijo, con Helmut Virgen, y habían formado una fundación que es la que tenía los escolios chinos guardados en un banco de Basilea. Estas historias entonces las conocí de primera mano. Gracias a ellos también yo pude adquirir un conocimiento mayor de elementos que difícilmente nadie te enseña. Nadie te enseña. Hay cosas que el I Ching nadie te las enseña, desgraciadamente, y yo he intentado en los videos de explicar algunas cosas para facilitar el ingreso al I Ching. Yo no les voy a explicar aquí en esta conferencia toda la técnica del I Ching, porque ustedes pueden ir a mi canal de YouTube y ahí hay 40 videos explicando mi técnica del I Ching, ¿verdad? Y todos los detalles. Pero lo único que vamos a decir ahora es lo siguiente. El I Ching es una fórmula matemática que trabaja con un sistema numérico, que es binario, de positivos y negativos. Lo que ustedes ven acá son los trigramas. Los trigramas son las 8 combinaciones de líneas positivas y negativas. Las líneas enteras son
positivas y las líneas partidas son negativas. Estos trigramas no son solamente combinaciones de ceros y uno o de positivos negativos. Estas también son figuras arquetípicas, ¿verdad? Que tiene mucho, Jung se fijó mucho en eso y sacó mucho material con respecto a eso, ¿verdad? Pero también son verdaderas puertas de entrada, ¿no? A planos espirituales o de la psiquis profunda, como dirían los psicólogos. Es decir, son mucho más que figuritas de rayitas, como la que vemos acá. Por eso es importante tomarlas en consideración. Hay algunos elementos sobre los cuales, digamos, el I Ching, aparte de tener fórmulas matemáticas, tiene 64 signos, tiene 8 trigramas, pero ¿cómo se arma todo eso? Por ejemplo, miren, si ustedes toman el libro del I Ching y lo leen como si fuera un libro de literatura, así, sin técnica, y leen todos los hexagramas, los desarrollos, etc., se van a quedar con una impresión de que hay ideas que se repiten constantemente, que hay conceptos que se repiten de distintas formas, que hay un lenguaje que es conducente en los 64 signos. Y por ejemplo, dice, ¿por qué? Y como que tiene un propósito, como que todo te quiere llevar a algún lado. Es decir, muchas veces incluso decimos, mira, esto que dice aquí se parece a lo otro que dijo acá, pero acá dice una cosa menor, acá hace una cosa mayor. ¿Por qué? Porque todo el I Ching está en base a leyes, a principios, ya fórmulas definidas. Esto no es una invención de alguien que dijo yo creo que el atardecer va en el signo 20. No. Los símbolos y las fórmulas matemáticas dieron paso a hechos. Los hechos dieron paso a decisiones. Las decisiones, ¿verdad?, a consecuencias. Y luego entonces, ¿cómo se explican esta combinación de símbolos, números, hechos, consecuencias? Eso es lo que lleva a que por cientos de años los santos, los sabios y los estudiosos, ¿verdad?, se quemaran cerebro y pestañas para entender esta verdadera programa computacional que tenemos de frente, antiquísimo. Partamos de esta base. Se considera los Fuxi, Woguan, los primeros, Confucio, Wanpi, etcétera, los que hemos visto que son los, dice, quién escribió o quién impulsó el I Ching, estos señores que acabamos de ver. Ellos son los responsables. Hay muchos otros que no conocemos porque existen. Existen 4 poderes: el Tao, el cosmos, la naturaleza y el hombre. Por lo tanto, si de acuerdo a estos 4 poderes, el hombre debe primero saber relacionarse con la naturaleza, porque de otra manera no va a comprender el cosmos. Y si no tiene una conexión con la naturaleza y el cosmos, jamás va a comprender al Tao. Esa es la forma. Nosotros vamos de abajo hacia arriba, ¿ya? El Tao va de arriba para abajo. El Tao se relaciona primero con el cosmos, luego con la naturaleza y finalmente con el hombre. Esto es un golpe al ego en nuestra mentalidad occidental que se nos enseñó de que nosotros éramos el ombligo del universo, ¿verdad? Bien. Luego, sobre estos 4 poderes, que son importantes tenerlos en consideración, el I Ching tiene 8 leyes principales, ¿verdad? 8 leyes básicas, que además se subdividen cada una en una subley, por lo tanto dicen 16 leyes. Bien, pero yo voy a anunciar aquí las que son básicas e imprescindibles para entender el I Ching. Primero, la ley de la mutación. De hecho, la ley de la mutación es la que le da el nombre al libro y es la que está a la base de todo lo que este libro quiere enseñar. La ley de la mutación, ¿no?, parte de un hecho de que todo lo que está en movimiento, todo lo temporal está en movimiento. Al haber movimiento, dicen cualquiera de sus grados, hay un cambio. Y si hay cambio, se producen mutaciones o transformaciones. Estas transformaciones pueden ser, ¿verdad?, cíclicas o pueden tener un inicio y un recomienzo, ¿verdad?, bastante consecuencial, pero también se producen saltos, ¿no?, que en el I Ching le llaman
la revolución, signo 49, es decir, cuando un estado que viene acumulando, cambiando y transformándose, se convierte en algo incluso contrario o incluso absolutamente diferente. Eso se llama salto. ¿Mm? Aplicado al hombre, esta ley dice, el hombre es parte de lo temporal, no es parte de lo atemporal. Por lo tanto, nacimiento, desarrollo, enfermedad y muerte corresponden a la ley del cambio. Y eso es la base de la filosofía de cómo tú ves la vida. Es decir, si todo mi desarrollo está sujeto al cambio, ustedes entonces dirán, ¿a qué llevaría eso? Por ejemplo, un pueblo como el chino que ha sufrido, pero enormidades de pruebas históricas y catástrofes y cambios en su vida, y ha sido siempre, ha tenido esa paciencia de caminar en medio de la tormenta para llegar a algo, porque hay una concepción, todo cambia, nada es permanente. El hombre nace, se desarrolla, enferma y muere. Por lo tanto, estamos en la ley del cambio. Hoy día, ¿verdad? Eso da también para una subley que se llama la ley de la compensación. Es decir, si hoy yo estoy pasando años malos, vendrán muchos años buenos. Si hoy día estoy pasando frío, vendrán muchos años en donde mis hijos tendrán alimento, etc. Y esto te hace ponerte de frente a la vida con una visión que para nosotros los occidentales tenemos que hacer un gran trabajo para llegar a él. Otra ley importante, no me responde esto. Ya, veamos. Tenemos la ley del gran fundamento. Ya, la ley del gran fundamento, también llamada Tai Chi o del Yin Yang. ¿Por qué es tan importante esta ley? Porque dice, hay dos grandes fuerzas, el creativo y el receptivo. Una es una fuerza positiva y otra es una fuerza negativa. También le llamaron el gran padre y la gran madre. ¿Qué es lo que busca o qué es lo que define esta ley? Dice de que este gran Yang y este gran Yin, que es como la horma de toda la creación, son elementos que están en danza, no están estáticos, están en una danza permanente. Por lo tanto, en la realidad, el gran Yang y el gran Yin nunca están equilibrados. Así como lo vemos en el dibujo, nunca están equilibrados. Porque al haber movimiento, ¿verdad? No hay equilibrio. Fíjense ustedes la mentalidad de una persona que acepta de que no existe el equilibrio. Y antes hablamos que el cambio es permanente. ¿Dónde nos lleva eso como forma de pensar, como forma de enfrentar la vida? Miren, ¿cómo este gran Yin, este gran Yang nunca se detienen? Ellos trabajan en base a la armonía, no al equilibrio. Y la armonía tiene que ver con una subley que se llama calidad y cantidad. Por ejemplo, cuando el gran Yin, que es una fuerza positiva, ¿verdad?, abarca el máximo de espacio, el gran Yang, o el gran Yin, o cualquiera de los dos, abarca mucho espacio, el otro se empequeñece, no litiga, no se conflictúa, ¿verdad?, con la expansión del otro elemento, sino que se condensa y se hace más fuerte en su pequeñez. De esa manera, compensa. El que se extiende gana en cantidad. El que queda empequeñecido gana en calidad. Esa cantidad con esa calidad se llama armonía. Ahí no hay equilibrio. Todo el movimiento del gran Yin Yang es armonioso. Eso llevado al hombre. ¿Por qué? Porque una de las grandes virtudes que tienen los grandes maestros chinos y las escuelas es que ellos aplicaban a su vida, a su concepto de vida, a su pensamiento, a su forma de ser, estas grandes leyes. No eran abstractas, no eran para pensarlas solamente, sino que era para aplicarlas. Y eso significa de que en la vida había que buscar, ¿verdad?, la armonía. Y la armonía hacía también entender los cambios. Y eso permitía entonces entrar en otra ley que es muy importante y que es la ley de los cielos. ¿Ya? A ver, la ley de los cielos. Este gran fundamento que es el Yin Yang, ¿verdad?, al moverse, antes de crear materia, que microcosmo, antes de crear materia, que también en el Qi se llama el cielo posterior, antes de crear
este elemento de la materia, o cielo posterior, antes crea una especie de capa invisible atemporal, no regida por el tiempo. Esta capa que es invisible, ¿verdad? No es material, contiene prácticamente los elementos para en su interno crear un elemento de materia que se llama microcosmo o cielo posterior. La ley de los cielos entonces explica de que toda la vida, los mundos, los planetas, los universos y también los seres humanos, la naturaleza, el cosmos y el Tao, tienen un gran macrocosmo invisible y atemporal y un pequeño microcosmo tangible, material y temporal, es decir, medido en tiempo y espacio. Esto en el ICIN se conoce como el cielo anterior, macro, y el cielo posterior, micro. ¿Por qué es tan importante esta ley? Porque hay dos formas de consultar el I Ching. Una, cuando yo estoy ante cuestiones temporales inmediatas, efectivo, laboral, estudio, etc. Y ahí rige entonces un orden que los trigramas se colocan en un orden definido que es temporal, donde se puede medir tiempo. Pero yo también tengo preguntas que no son medibles, ¿no? ¿Por qué siento tal cosa? ¿Por qué sueño tal cosa? ¿Quién soy yo? ¿Para dónde voy? ¿Por qué vine? Esas cosas no son medibles. Entonces, el I Ching ofrece la posibilidad de consultar con otro orden que se llama Bagua, ¿verdad? Otro orden en donde los trigramas se ordenan de otra manera. ¿Mm? Es importante porque esto es una ley. No es que eso lo inventaron y les gustó a los maestros, sino porque es la responsabilidad de una ley. Bien. Y por último, de lo que yo quiero empezar es la ley de los números. A ver, la ley de los números es muy importante. Fíjense que el primero que establece la tabla numérica de I Ching es Fuchi, que es este orden que estamos viendo acá. ¿Ya? Esta es la tabla de Fuchi. Fuchi establece, para los números no eran números, no era 1, 2, 3 como los conocemos. Eran estas pelotitas. Las pelotitas blancas son números positivos. Las pelotitas negras son números negativos. Entonces, la cantidad de símbolos a través de estos elementos positivos y negativos eran números. Muchos de los símbolos que ustedes ven en las caparazones de tortuga de los huesos en realidad son combinaciones de números. Es decir, cuando nosotros hablamos de los números, hablamos de un concepto de matemática binaria porque hay conceptos positivos y conceptos negativos. ¿Ya? Siendo así, entonces la ley de los números se asocia con la ley de los símbolos. Posteriormente hay un desarrollo que van haciendo muchos maestros, o van a hacer suyo, ¿verdad? Y hay distintas tablas numéricas dentro del I Ching en donde, para empezar, empiezan a sacar todas las combinaciones posibles que se podrían realizar con las combinaciones de los 64 elementos básicos. Todas las combinaciones matemáticas posibles a través del sistema positivo o negativo, ¿verdad? Son alrededor de 5.550. Entonces, eso es matemática y se llama, y la regla de la matemática está bajo el concepto de la ley de los números. Otras leyes. El Tao o la ley de los dioses, que eso lo desarrolló mucho Modi. La ley de los elementos, que es muy importante en las prácticas del I Ching, o también llamada ley natural, los famosos 5 elementos, y que en el I Ching se ve fuego, agua, árbol, dicen tierra, aire, están presentes, los elementos están presentes, pero dicen, ¿por qué, por ejemplo, aquí en este signo dice que es fuego? Porque en la ley de los elementos, el elemento Li está cerca del Sol, por lo tanto es un elemento fuego. El elemento Sum está cerca de la naturaleza, por lo tanto es madera. El elemento Chen está en el aire, por lo tanto es relámpago, en fin. La ley de los elementos, ley natural. Después está la ley de la índole o de las estirpes o de los antepasados, que esto tiene muchísima importancia para todo lo que es posteriormente los ritos. La ley moral o ley pura, en donde Confucio tiene mucho que desarrollado ahí,
¿verdad? Y hizo un gran aporte, ¿no? Y de esta se desprenden las 8 virtudes. Aquí hay una pequeña discusión que yo no participo, de que las 8 virtudes en realidad habría sido un aporte de los taoístas posteriores y no de Confucio. En realidad la ley moral o ley pura ya nombra virtudes, no las elenca ni las identifica. Es cierto que hay maestros taoístas posteriores que las identifican y califican más exactamente una escuela que se llama del camino óctuple. Ellos son los que definen las 8 virtudes. Dicen, hay una virtud padre y en el I Ching eso está. Esto no es inventado, esto está en el I Ching. Dice que es el amor y está definido en el signo número 1, el creativo. La virtud madre, la humildad, que está en el signo 15 y en el signo 2, y en fin, todos los signos principales, los 8 signos principales de I Ching están en base a virtudes, ¿no? Luego hay virtudes que están bajo la regencia del padre y otros que están bajo la regencia de la madre. Es decir, unos están bajo la regencia del amor y otros están bajo la regencia de la humildad. La del padre, ¿no? Las virtudes yin, que están bajo la regencia de la madre, es la paz, la misericordia o compasión, la solidaridad o comunidad. Y las virtudes yang, que están bajo el padre, ¿no? Son la justicia, la verdad y la rectitud. Tengan todo esto presente porque esto es el desarrollo del I Ching. Corre un poquito antes. Miren, aquí nosotros lo que tenemos es el Bagua posterior, y es cuando los trigramas del I Ching se ordenan para que tú puedas, o para que nosotros podamos medir tiempos. Esto que ustedes ven es un orden que es un reloj, es un calendario, es una medición de tiempo, que nos permite, por ejemplo, decir, la respuesta que recibí con respecto a tal cosa se mueve entre tal tiempo a tal tiempo. Por lo tanto, la línea que me marcó se mueve en tal tiempo. O sea, nosotros no podríamos tener un sistema temporal si no tuviésemos el Bagua posterior. Esa es la utilidad trascendental, importante y central de este Bagua. Y luego tenemos la combinación, adelantemos un poco, de los dos. ¿Ya? Cuando los dos se interponen, ¿verdad? Este sistema es esencialmente para, y esto es lo que explicaba Richard Virgen, o sea, decía, y no lo explicaba, decía, por ejemplo, si tú estás en pasado en el plano del Bagua posterior, es decir, en el cielo posterior o temporal, tú puedes salir al atemporal, es decir, al que está arriba, y ahí podrás saber o conocer pasado y futuro. En una parte dice, y podrás ver el mundo girar en tus manos, decía, ¿no? Entonces, dice, pero ¿cómo se hace? Bien, en realidad no es solamente matemática o una fórmula, digamos, técnica. Tiene su técnica y tiene su matemática. Pero aquí entra a prevalecer todo lo que se conoce como la meditación de la flor de oro o el trabajo de colocar los signos en movimiento en el cuerpo, que en el fondo es eso, la flor de oro. ¿Bien? Para que entendamos cómo se van relacionando. Ya. Ahora, yo en los videos que ustedes van a ir a ver después, enseño cómo extraer líneas, trigramas y hexagramas. ¿No? Se usan 3 monedas, ¿no? Y se usan varillas. Ya no me voy a detener a eso, pero sí les quiero decir de que las monedas son para consultas inmediatas en un tiempo no superior a un año, ¿verdad? Y las varillas son la gran puerta para conocer cuestiones espirituales, cuestiones más allá del tiempo, y si son cosas del tiempo nos puede dar perfectamente 16, 20 años, al pasado y hacia adelante un poco menos, obviamente, porque el I Ching dice que hacia adelante se van abriendo posibilidades, ¿no? Hay un sistema que se llama los 4 caminos. Es decir, yo veo ningún camino, pero si yo viera alguno voy a ver 2, pero en realidad son 4. 2 están emboscados. De ahí viene entonces un concepto que ustedes van a ver en el I Ching que se llaman los signos emboscados, que son las posibilidades emboscadas que no se ven. Bien, estos son los 2 métodos. También, vamos adelante entonces, existe también... también tenemos el otro sistema, que es el sistema de la meditación. De aquí salió el Tai Chi, salió la meditación de la flor de oro. Hay un libro importante, ¿verdad? Que es el libro de la flor de oro. Miren, Virgen tradujo ese libro, venía dentro de los escritos. Es un texto muy pequeñito de un maestro que se llama el maestro del desfiladero. Tiene un nombre en este momento, pero no me recuerdo.
Y él hizo un instructivo para sus discípulos. Y eso lo tenía Virgen, entre otras cosas. Y él traduce eso. Entonces le dice a su amigo Jung que haga una introducción. Y el amigo Jung se entusiasmó tanto con esto que prácticamente el libro La Flor de Oro, la mitad es de Jung, y prácticamente cuando uno llega a leer al maestro de Filadero, entiende bien poco. Por eso yo hice un libro para explicar el camino medio. ¿Qué pretende cuál es el propósito de este trabajo que se hace con el cuerpo, con los trigramas en el cuerpo, con movimiento, con armonía, etcétera, en relación con la naturaleza, etcétera? ¿Cuál es el propósito? ¿Y cuál es el propósito del I Ching, en definitiva? El I Ching parte de un concepto que ya está escrito en los antiguos cuando dice que los dioses le entregaron a Fuchi, ¿verdad?, todo el conocimiento para que el hombre común o el hombre de la tierra logre un nivel superior. Que el hombre común terrenal rompa la ignorancia y se eleve por encima de su condición básica y alcance lo que se llama el camino medio, que es un concepto fundamental dentro de la enseñanza, ¿no? El camino medio es lo que permite que el hombre despegue, ¿no?, de su condición común, y para eso sirve el I Ching y para eso sirve todo lo que la sabiduría de los santos y sabios, etcétera, y los antiguos mostraban, para que el hombre alcance un nivel de conciencia, de discernimiento, de objetividad de frente a la vida y que adquiera leyes, naturaleza, cosmos, Tao, etcétera, ¿verdad?, que las haga propias. Ese es un hombre que es superior, ¿verdad?, y que está en grado de discernir realidades. Luego hay otro concepto dentro del I Ching que se enseña, que es el buen gobierno. Ustedes van a ver en los textos de Lao Tse, el mismo I Ching dice el gobierno de sí mismo, el buen gobierno, el buen gobernante, ¿no? Dice, el buen gobierno es el hombre que obedece las leyes del cielo y la naturaleza y busca su gobierno esencial en sí mismo. Es decir, cada uno de nosotros tenemos un centro, tenemos una índole, tenemos un gobierno. No podemos, según esta enseñanza, ir como veleta, que a momento los sentimientos, que a momento el pensamiento, que a momento el mundo, que a momento el dinero, que a momento mis deseos. No, dice, el buen gobierno es aquel que tiene determinado cuál es el gobierno central del propio ser y de la propia vida. A eso quiere postular Nietzsche. Ahora, el sistema de poner la luz en movimiento en uno mismo, que es todo el trabajo de la flor de oro. Es decir, es cuando los trigramas son observados y a través de un sistema que se explica en la flor de oro, ¿verdad?, la persona va introduciendo los trigramas al cuerpo. Por ejemplo, en medicina esto se tomó muy en consideración, porque se partió, por ejemplo, de que el padre o el signo Shen está en el coronario, o que Li está en la frente, o que Sum, etc. Pero luego, estos signos que se ponen en el cuerpo no quedan estáticos, se mueven. Por lo tanto, cuando se mueven de una cierta forma. Y ahí entonces se descubren de que, por ejemplo, el fuego se mueve en el cuerpo de una cierta manera. Si está armonioso, sana de cierta manera. Si no está armonioso, enferma de cierta manera. Las aguas se mueven de cierta manera. Cuando está armonioso o cuando no está armonioso, y ahí está la base de las enfermedades. Aquí se desarrolla una serie de cosas, pero este es el centro de todo. Por lo tanto, es importante entender también de que cuando la persona introduce esto a su propio cuerpo y lo lleva, ¿verdad?, le es más fácil entender el lenguaje, ¿verdad?, del oráculo e incluso entenderlo en sus prácticas oraculares. Esto por eso es tan importante, porque el I Ching postula a lo que se conoce como el hombre superior. Y es eso lo que se pretende a través de eso. Hasta aquí mi conferencia. Toda la parte técnica ustedes la pueden ver en mi canal, ¿no? Canal de YouTube, I Ching André. Pueden ver mi blog también de I Ching, o me pueden escribir al correo que ustedes tienen, ¿no? Y le paso entonces ahora la pantalla a Juan Carlos. Bien. Maravillosa exposición. Quedo realmente desde principio a fin con un dejo de llenar justamente algunos vacíos, pero crear otros vacíos, por el hecho de tratar de investigar aún más, ¿cierto?, sobre todo lo que acabas de decir.
Y lo último, con respecto a los elementos, también va muy ligado a la medicina tradicional china también. Así es. Exactamente igual. Sí. Así que agradecer esta gran exposición, y hay algunas consultas que hacen. Por ejemplo, Bien. Marta Carolina Zamorano pregunta, ¿el I Ching qué vendría siendo? ¿Oráculo, consejo, predicción? El I Ching, ¿qué no es? No es un sistema adivinatorio. No es una mancia, no es como el tarot o las caracolas. No es eso. El I Ching es un sistema que mejor entendemos, es un programa, hoy día lo podemos entender porque tenemos computadoras, ¿verdad? Pero es un programa que permite entrar a través de fórmulas, ¿verdad? Fáciles, simples, permite que la persona, en este caso Marta, ¿verdad? Extraiga respuestas para sus situaciones. ¿De dónde vienen esas respuestas? ¿Del libro? No, el libro es un reflejo. ¿De las monedas? No, las monedas son un medio. Marta, como Juan Carlos y como yo, tiene un macrocosmo, porque Marta es materia, es carne y es temporal. Entonces ella tiene lo que los físicos hoy día dicen la antipersona. Marta tiene una anti-Marta. Esta anti-Marta está en el macro. Sabe mucho más que ella acá. Sabe todo de Marta. Quien responde a Marta es Marta. Cuando Marta rompe con su condición de persona exclusivamente terrenal y avanza y se abre al camino medio, Marta ya no necesita el oráculo. Porque yo, Juan Carlos, cualquiera, ahora va a tener una comprensión de sí mismo y de los eventos distinta a como la tenía cuando yo estaba abajo. Por lo tanto, mi primer contacto con el I Ching es para empezar a saber quién soy yo. ¿Por qué el I Ching a momentos me dice, por ejemplo, si yo cualquiera pregunta, estoy interesado en esta relación y creo que me voy a ir en esta relación o voy a tomar este trabajo o voy a hacer este viaje? Y tiro las monedas, saco los cálculos, ¿verdad? Y me dice, no es conveniente. 12, el estancamiento. 29, peligro a caer en el abismo. 62, el pájaro voló demasiado alto, ¿no? 36, la oscuridad de las tinieblas. ¿Tengo que interpretar eso? No, es así. Me está diciendo que, ahora, ¿por qué me dice que no, que es peligroso, etcétera? Porque no está en la índole y en la condición que, en este caso, Marta o yo o Juan Carlos, necesitan para su armonía, para su bienestar, para que se cumpla lo que viene a hacer en este tiempo temporal, en este mundo. Lo saca de su orden. Por eso, no es que sea malo. No, si yo fui igual, no pasó nada. Sí, pero te desvió de tu camino. Luego tendrás que retomarlo. ¿Para qué nos sirve entonces? Nos sirve para no perder tiempo. Nos sirve para irnos por el camino breve y por el camino que realmente nos corresponde. Es una guía, es una orientación, ¿verdad? Es un consejero, sí, yo lo puedo tomar como un consejero, porque yo podría no hacerle caso y hacer lo que yo quiero, ¿verdad? Pero si lo tomo y le hago caso, va a suceder lo que decía Hermann Hesse, el gran escritor, Sí. ¿no? Que lo decían en forma de broma, decía, cuidado con el I Ching porque te cambiará tu vida. ¿Mm? Hay una segunda pregunta y dice, comentó que la simbología china es muy similar a la nórdica y hay un símbolo en particular que es muy famoso, la esvástica. ¿Tiene alguna incidencia en el I Ching? A ver, la esvástica, no como está copiada como la conocemos nosotros, sino como la original, está en la simbología budista. Correcto. Y significa el giro eterno y permanente del universo, que está asociado al número 8, que es el número del universo. Los escritos en hueso que acabamos de ver y que pueden ir ustedes también a ver a los archivos, digamos, si los buscan, la forma de las escrituras, incluso la forma de escritura que está en la introducción del Parque de Fuxi, no es la tradicional china, porque se supone que mucho antes
estamos hablando 5.000 o 4.000 y tantos años antes de nuestra era, es decir, hace 6.000 años, 6.000, 7.000 años, se cree que había como un lenguaje universal muy similar en cuanto a simbología. Por eso encontramos, si ustedes se fijan, ahí hay símbolos que tienen nuestros mapuches. Hay 2 o 3 símbolos que usan nuestros mapuches. Hay símbolos que usan los nórdicos y hay símbolos que están en los petrolíferos, por ejemplo, en Perú. Es decir, hay como una simbología que en algún momento pareciera de que el mundo era mucho más pequeño, obviamente, los continentes estaban mucho más juntos, obviamente, y que los hombres al ser menos tenían como un lenguaje único. Y eso podría explicar, digamos, que esta simbología no sea el chino que hoy día conocemos y que sea como tan universal, digamos, y se haya perdido en el tiempo, ¿no? Pero no, la esvástica es de origen budista y más bien hindú, no chino. Preguntan, ¿la ley de los cielos me confirma una teoría? Yo creo que cada concepción puede ser de un ser humano, animal o vegetal, se crea un nuevo universo. Mira, hay muchas teorías y muchas cosas que se pueden hacer y se han salido ya. Lo concreto es que en la ley de los cielos define de que para que exista la materia tienen que haber 2 elementos. Uno tiene que haber una masa de energía que contenga la materia, de otra manera la materia se disipa. Eso es lo que se llama el cielo anterior. Y en física se llama, ¿verdad?, la materia oscura. ¿Por qué? Porque es invisible. ¿Y por qué es invisible? Porque es oscura. Es oscura no es que sea negra o sea tenebrosa. Es oscura porque no se ve, porque no se conoce, porque no se identifica, ¿no? De otra manera, esta cama de materia oscura es la que permite que las materias floten. Bien. Este macro que se forma, dicen, todas las cosas vivas y sobre todo las cosas inteligentes, ¿verdad?, tienen su propio macrocosmo. Ahora, según de este desarrollo, Jung, por ejemplo, sacó el famoso inconsciente colectivo. Lo sacó de esta idea. Lo sacó de la idea de Lao Tse, que dice que el Tao ha formado una red enorme donde nada se escapa y en donde todo lo del hombre, cuando asciende, abandona el cuerpo y asciende, queda todo lo que hizo, todo el conocimiento, todos los aportes, etcétera, quedan en la red, en esta red, que nada se escapa. Cuando nuevamente una criatura en espíritu entra por la red, adquiere todo lo que estos dejaron. Por lo tanto, el niño nace sabiendo computacional. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque al pasar por la red, esa información, los que salieron por la red, la dejaron. ¿Dónde está la importancia de eso, según esta enseñanza? Que es muy importante lo que tú haces. No porque, para que seas famoso, ni que tengas plata. Mientras más evolucionado seas, mientras más cumpla con tu naturaleza, mientras mejor te relacionas con el mundo de la naturaleza, con el cosmos y con el Tao, mientras más desarrollas tus propias capacidades, al punto de que no solamente sirven para ganar plata, sino para el máximo desarrollo de tu conciencia, de tu habilidad y de tu espiritualidad, en ese mismo momento tú vas a dejar una información preciosa en la red que va a servir a que otros no tengan que recorrer todo el camino que tú hiciste, y ese conocimiento o esa sabiduría la van a tener otros. Ese es como el concepto de la importancia de esta red del macro. Sí, eso es vital. Bueno, y eso pasa cuando se llega a la maestría, evidentemente. Cuando se llega, ¿cierto?, uno a tener unas bases fundamentales, bases sólidas, y que finalmente, como tu exposición el día de hoy, sirven de plataforma para aquellos que quieran seguir adelante con el tema del I Ching. Porque como ya llevas tú toda una vida, digamos, dentro de este caminar, sin duda tú dejas un camino pavimentado, ¿verdad?, que desde ahí ellos pueden tomar este caminar ya con mucho más avance y sin tanto tropiezo, digamos, y seguir avanzando. Así que maravilloso tu exposición, quiero agradecerte el hecho que hayas estado acá. Muchos agradecimientos también aquí en Facebook hacia tu presentación. Y bueno, quedamos
asombrados, quedamos con mucho trabajo también después de tu exposición, con muchas ganas de seguir adelante y seguir investigando. Y bueno, te dejo un momento para tus palabras de despedida. Bien. Bueno, me alegra que ustedes existan. Me trajo recuerdos de mi juventud, ¿no? Y que me hayan dado esta oportunidad. Como hablé con Juan Carlos en privado, yo tenía algunos temores, ¿verdad? Más por ignorancia, pero me alegra mucho haber estado en esta instancia y les dejo la invitación a que vean mi canal para que aprendan I Ching y mi correo para que me escriban sus dudas y quedo abierto a cualquier invitación que ojalá cuando pase esta pandemia, ¿verdad?, puedan hacer físicamente y vernos la cara y poder incluso hacer algunas prácticas, ¿verdad? Y Perfecto, hacer algunas consultas públicamente ahí para todos. maravilloso, De aquí podemos preguntar todo, ¿eh? No, no hay límites. Muchas gracias. estupendo. Entonces todos ya sabemos que buscamos a Ricardo André con 2 E, Exacto, acento en la última E. Al buscarlo exacto, ahí va a aparecer en YouTube, van a aparecer los blogs, así que exacto. los invito a todos a seguirlo. Es Ujú. una, estamos nosotros en un ciclo de energía en donde estamos con mucho cuidado eligiendo a las personas que realmente son maestros y que son de la calidad que nosotros identificamos y tenemos el respeto también de poder saber quién tiene un camino y ese camino se adquiere con las vivencias, con los años, con lo que tú haces, con la experiencia y con lo que vas dejando como legado. Y sin duda, Ricardo André, eres una persona muy valiosa y muchas gracias por tu Gracias a ti. tiempo, muchas gracias por estar con nosotros y sin duda que nos vamos a ver en el camino y que vamos a estar juntos para seguir compartiendo este conocimiento maravilloso que en este caso tú has sido muy amable en compartir el día de hoy. Así que muchas gracias y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias por Bien, tu tiempo chao. y por tu conocimiento. Gracias. Nos vemos. Hasta pronto. Hasta luego. Chao. Bien. Ricardo André, gran maestro, y quedó de manifiesto en su exposición, en la forma simple de poder llevarnos y poder inducirnos a este camino del I Ching. La maestría se ve en la simpleza, no en lo complejo. Cuando el maestro explica con tal simpleza y con tal armonía también se expresa, finalmente estás delante de alguien que ha caminado. Y eso se puede ver y se pudo notar el día de hoy con la exposición que hizo Ricardo Andrés. Bueno,